Hola, espero que se encuentren bien. Eh, Como les dije en el video de introducción, ahora vamos a iniciar una serie de videos que tienen relación con conceptos bíblicos, ¿ya? A fin de poder consolidar de la base un conocimiento, una base sólida en conceptos bíblicos que son muy importantes de entender, ¿ya? El primero es el pecado. Como todos ustedes me imagino que saben, la historia del Edén, ¿verdad? Donde nuestros primeros padres comieron de un fruto que Dios los prohibió y eso les fue pecado y por esta razón, ¿cierto? Ellos fueron expulsados desde el jardín del Edén. Eh, entonces, la escritura dice que fue donde Adán y Eva cometieron pecado, ¿verdad? Y este concepto, esta palabra pecado, ¿cierto? Se repite en la Biblia, en toda la Biblia, ¿ya? Y es un concepto repetido muchas veces, ¿ya? Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es el pecado? ¿Verdad? ¿Qué entendemos por pecado? ¿Ya? Y es ahí donde yo quiero, donde primero quiero empezar, ¿verdad? Porque creo que es el, el primer concepto que debemos tener muy claro qué es lo que significa, ¿ya? Así que este concepto, ¿cierto? Lo vamos a definir de la siguiente manera. El pecado es la transgresión de la norma de conducta establecida por Dios, ¿ya? Ahora, ¿en qué me baso yo para decir esto, ¿verdad? Me baso en esta escritura, ¿verdad? Que está en 1 Juan capítulo 3 versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Ok? Esa es la definición bíblica de pecado, ¿ya? Infracción de la ley. ¿Ok? Entonces, esto implica otra cosa, implica que Dios tiene una ley, ¿ya? Que es una ley moral, ¿ok? Sobre la cual Él se rige, ¿verdad? Y todo aquel que infringe esta ley moral, ¿ya? Comete pecado, ¿ok? Esta conducta establecida, más que una ley moral, es una conducta establecida por Dios. ¿Cómo lo podemos entender esto desde otra perspectiva, ¿verdad? Lo podemos entender, por ejemplo, con las leyes del tránsito, ¿ok? Entonces, cuando uno transita en vehículo, ¿ok? Sea en el país que sea, ¿verdad? Hay una ley del tránsito que, por ejemplo, dice que cuando tú llegas a una esquina y hay un disco pare, tienes que parar. O cuando tú llegas a un semáforo y hay una luz roja, tienes que detenerte. Y cuando la luz cambia a verde, puedes avanzar, ¿verdad? Son normas establecidas, ¿cierto? Que nos sirven para todos entender lo mismo, ¿verdad? Entonces, en el mundo espiritual, ¿cierto? De Dios, también hay una ley. Y esta ley es la conducta que, establecida por Dios que norma todas las acciones del hombre, ¿ya? Y cuando nosotros como seres humanos transgredimos, transgredimos esta ley, estamos cometiendo pecado. Entonces, bíblicamente el pecado se define como la transgresión de la norma establecida por Dios, ¿ya? Este es un concepto que tenemos que aprendernos, ¿ya? Porque es súper importante, ¿ya? Es súper importante que así lo hagamos para poder entender bien posteriormente otros conceptos que van eh, sobre este otro, ¿ya? Hay otros conceptos que se basan en esto para darnos a entender, como por ejemplo el Evangelio, ¿ya? ¿Qué es el Evangelio? Pero para poder entender qué es el Evangelio, primero tenemos que entender qué es el pecado, porque si no entendemos qué es el pecado, no vamos a entender lo que es el Evangelio, ¿ya? Esto es como, no sé, en el colegio, ¿verdad? Cuando uno primero aprende a sumar, ¿cierto? A restar, a multiplicar, a dividir, y posteriormente va avanzando hasta que llega a conocimientos más elevados eh, como álgebra, cálculo, etcétera, ¿cierto? Entonces, este es como el fundamento principal, ¿ya? De, del concepto de pecado, ¿ok? Esto, cuando uno lee esta escritura, 1 Juan, capítulo 3 versículo 4, ¿cierto? Dice, eh, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, aquí la pregunta que sale obvia es, bueno, ¿a qué ley se refiere, verdad? ¿Cuál es la ley que Dios me está hablando acá, de la cual yo tengo que estar atento, ¿cierto? Eh, Esa pregunta la vamos a responder en un segundo video,
¿ya? Que va a estar obviamente unido a este, ¿cierto? Y sobre la base del cual vamos a ir construyendo para llegar a conceptos bíblicos eh, que son más, más relevantes, ¿verdad? Como por ejemplo el Evangelio, ¿ya? Pero por ahora quería introducir este concepto y, y dejarlo ahí, ¿cierto? En sus mentes, sus corazones, para que ustedes puedan eh, meditar, ¿cierto? Meditar sobre estas cosas. Así que muchas gracias por ver este video. Si le gustó, haga clic en me gusta o dele a la campanita, ¿ya? A la suscripción y a la campanita, ¿ya? Para que pueda el algoritmo de YouTube avisarle cuando se suba otro video. Así que muchas gracias y nos vemos en una nueva oportunidad.